Historia del sistema. Existen muchas historias asombrosas en el camino de formar ciencia. La historia de los descubrimientos sobre el sistema solar es muy larga y hermosa. Por razones del curso no podemos profundizar mucho y solo mencionaremos algunos aspectos. Les presento a Ptolomeo. Ptolomeo en el siglo II, era un gran matemático y astrónomo que propuso la idea de que el universo gira alrededor de la Tierra. Esta idea perduró por más de 1400 años. Esta idea se conoce como teoría geocéntrica. Teoría muy apoyada, no solo por los aspectos religiosos, sino también por los cálculos matemáticos. Fue hasta el siglo XVI con la llegada de Nicolás Copérnico que cambió la idea sobre el sistema solar y el universo. Su idea fue un gran avance al decir que es el Sol y no la Tierra es el que se encuentra en el centro del sistema. Por esa razón se le conoce como teoría heliocéntrica. Esta teoría sin embargo también requería de complicados mecanismos para la explicación de los movimientos de los planetas, debido a la perfección de la esfera. Estimulado por algunos amigos, Copérnico publica entonces un resumen en manuscrito. En sus comentarios establece su teoría en 6 axiomas, reservando la parte matemática para el trabajo principal. El trabajo se publicaría bajo el título sobre las revoluciones de las esferas celestes. Los principios estaban establecidos pero no comprobados en su totalidad. Fue hasta la llegada de Galileo Galilei que se hicieron las observaciones más importantes de la época. Con la creación del telescopio se pudieron hacer diferentes observaciones astronómicas. Con un telescopio de lentes cromadas se pudieron hacer observaciones importantes, como los cráteres de la Luna o las manchas solares. Pero lo más importante, se pudo observar a Júpiter y sus lunas girando alrededor, modelo que confirmaba la idea copernicana. La Iglesia se opuso a Galileo y lo arrestaron varias veces, hasta darle una sentencia definitiva y arresto domiciliario. A pesar de los adelantos astronómicos, se tenían varios problemas en los cálculos y las observaciones. La persona que resolvió muchos de los problemas fue Johann Kepler. Kepler era el mejor matemático de la época, pero no era astrónomo, así que tuvo que recurrir al mejor observador de la época, que era Tycho Brahe. Gracias a las observaciones descubrió que las órbitas de los planetas no son esféricas sino elípticas, con el Sol en uno de los focos. A esto se le conoce como primera ley de Kepler. La segunda ley dice, áreas iguales en tiempos iguales. Lo que básicamente significa que los planetas recorren distancias en sus órbitas con distintas velocidades. El radio vector que une el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. A esto se le conoce como segunda ley de Kepler. Después se descubrió que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital, tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. A esto se le conoce como tercera ley de Kepler. La tercera ley habla sobre el periodo que tarda el planeta en recorrer su órbita. A pesar de ser leyes muy importantes, no se comprendía de dónde venía la fuerza que ponía en movimiento a los planetas, hasta la llegada de Isaac Newton, que dilucidó la ley de gravitación universal. Básicamente la ley explica que dos objetos con cierta masa ejercen una fuerza de atracción dependiendo de su distancia. Es decir, aquí en la Tierra peso 70 kilogramos, si voy a la Luna peso menos. ¿Por qué? Si no me quité ni un brazo ni una pierna. Simplemente porque la Luna tiene menos masa que la Tierra. O por ejemplo si lanzo una roca, esta caerá, si subo a una escalera y lanzo la roca llega más lejos pero caerá. Hasta cierta altura lanzo la piedra y no cae sino que entra en órbita. Esto permitió que se colocaran en órbita diferentes satélites y observatorios y naves espaciales. También se entendió cómo se crean las mareas. La Luna ejerce un tirón gravitacional sobre el agua y sube su nivel.
La ley de gravedad es importante, pero no es el único logro de Newton. También descubrió las leyes del movimiento. La primera ley de Newton es conocida como ley de inercia. Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo o uniforme, a menos que se aplique una fuerza neta sobre él. Una gran variable en esta ley es la masa. Lo que significa que a mayor masa presente en un objeto, mayor será la inercia. Cuando se empuja un auto que está en reposo, al principio cuesta trabajo debido a la inercia que se opone al movimiento. Una vez que se empieza a mover es más fácil empujarlo, gracias a la inercia que tiene ahora en movimiento. Sea en un choque o cuando nuestro auto frena muy de repente, los pasajeros tienden a seguir el movimiento lineal, y si no llevas cinturón sales despedido. Por eso podemos ver trucos como el del mantel. La segunda ley de Newton es conocida como ley de fuerza. La segunda ley de Newton dice que si a un cuerpo se le aplica una o más fuerzas, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante y toma su misma dirección. Un ejemplo más que es notorio de esta ley son los autos. La fuerza que aplica el motor al chasis y las ruedas se transforma en aceleración y sigue una dirección predeterminada. En este caso la fuerza actuante es la gravedad combinada con un ángulo de descenso, se transforma en aceleración y en una caída. La tercera ley de Newton es conocida como ley de acción y reacción. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, acción, este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario, reacción. El vuelo de los cohetes espaciales también se explica como consecuencia del principio de acción y reacción. El cohete ejerce una fuerza sobre sus propios gases de combustión y estos otra sobre el cohete igual y de sentido contrario. Si golpeamos un clavo con un martillo, este es golpeado por el clavo con la misma fuerza. Podríamos seguir con otros autores y otros temas, pero no son los objetivos del curso. Pero si quieres puedes ampliar tu información en www.eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.mx. Temas derivados de esta historia y que suelen presentarse en los exámenes son conceptos y problemas de física básica. Por ejemplo, preguntan sobre la velocidad, que es una relación entre la distancia y el tiempo. ¿Cuánta distancia existe entre dos puntos y cuánto tiempo tarda en recorrerlo? Pueden usarse cualquier unidad de medida para distancia y para tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de un tren si recorre 230 kilómetros en 120 minutos? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Sustituyendo 230 kilómetros sobre 120 minutos, 1916 kilómetros sobre minuto. Puede también calcularse cualquiera de las variables a partir de la velocidad. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros recorre un ciclista que pedalea durante 180 minutos, si viaja a 17 kilómetros por hora? Considera que 180 minutos son 3 horas. Despejando. Sustituyendo. 17 kilómetros por hora, por 3 horas. Distancia igual a 51 kilómetros. Si la velocidad cambia, el objeto se mueve más rápido o más lento, a esta relación se le llama aceleración. Por lo tanto, la diferencia de velocidad entre el tiempo es la aceleración. Aceleración es igual a velocidad inicial, menos velocidad final entre el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración de un avión que pasa de 670 km por hora a 895 km por hora en un vuelo de 3.7 horas? Sustituyendo. Aceleración es igual a 895 km por hora menos 670 km por hora entre 3.7 horas. Aceleración es igual a 225 km por hora entre 3.7 horas. Aceleración es igual a 60.81 km por hora al cuadrado. Otro ejemplo. Un móvil acelera hasta 120 km por hora al cuadrado en 230 minutos. ¿A qué velocidad viajaba? Recuerda que 230 minutos son 3.83 horas.
Fórmula. Despejando. Sustituyendo. 120 km por hora por 3.83 horas al cuadrado. Diferencia de velocidad es igual a 459 km por hora. Estos parámetros pueden ser representados en forma gráfica. Por ejemplo, representar un movimiento rectilíneo uniforme, o un movimiento acelerado. Hay que ser muy cuidadoso de lo que indican los ejes para poder hacer la interpretación de la gráfica. Por último mostraremos el movimiento circular y algunas fuerzas que lo controlan. En el movimiento circular se entiende que un objeto da vueltas, recorriendo arcos iguales en tiempos iguales. Por lo que está sometido a dos fuerzas. Fuerza centrífuga. Y fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es la que tiende a despedir por una tangente a una curva el cuerpo que se mueve a lo largo de la misma, como ocurre con la piedra arrojada con la onda. Si m es la masa del móvil, y su velocidad y r el radio de la trayectoria, la fuerza centrífuga es igual. Por otro lado está la fuerza centrípeta, que es de la misma magnitud que la fuerza centrífuga pero opuesta a ella. La fuerza centrífuga tiende a alejar de la Tierra los satélites lanzados. La atracción terrestre es la fuerza centrípeta que los retiene en su órbita. Si quieres puedes ampliar tu información en www.eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.mx. Si el video te gustó, danos manita arriba, suscríbete al canal, y síguenos en las redes sociales.